Pericles, un juego sobre las guerras del Peloponeso. ¿Qué son las guerras del Peloponeso? Las guerras del Peloponeso son el enfrentamiento que tuvo lugar entre Atenas y sus aliados contra Esparta y también sus aliados, los aliados de Esparta, en el siglo IV a.C., en la Grecia clásica. Atenas era una potencia naval, una potencia comercial, y terminó asfixiando a algunas de las ciudades aliadas de Esparta, en especial a Corinto y a Megara. Esto generó un enfrentamiento y desembocó en una serie de guerras que conocemos con el nombre de las guerras del Peloponeso. Bien, en este juego se va a tratar este tema, este asunto, las guerras del Peloponeso, pero en esta ocasión Mark Herman, el autor, lo hace de una manera un poco especial, de una forma que no ha sido vista hasta ahora. Mark Herman propone un juego de 4 jugadores, de manera que cada uno de los jugadores va a formar parte de uno de los dos bandos. 2 jugadores van a ser Atenas y sus aliados, y otros 2 jugadores van a ser Esparta y sus aliados. Pero es un juego en el que solo gana un jugador, es decir, a pesar de que 2 jugadores sean Atenas o 2 jugadores sean Esparta, solo uno de ellos va a ganar. Esto va a producir un enfrentamiento entre los miembros de una misma facción y además un enfrentamiento externo contra los miembros de la otra facción. El resultado es un juego muy interesante, original, y que merece la pena explicar y que yo creo que puede interesar. Voy a tratar de explicaros un poquito cómo funciona el juego. Este es el despliegue en el turno 6, comienzo del turno 6, que es uno de los 2 escenarios grandes que hay. Hay 3 escenarios grandes, uno que es de todo el juego, que son 10 turnos, un escenario que puede ir del 1 al 5 y otro que iría del 6 al 10. Aunque también el juego trae multitud de escenarios más pequeños. Pero bueno, este escenario nos va a servir muy bien para poder mostrar cómo funciona el juego, como ejemplo. Lo primero que vamos a ver es el tablero. El tablero lo tenemos dividido en 2 zonas. Una zona política, que es esta zona de aquí, ¿vale? Donde tenemos las asambleas de Atenas y la asamblea de Esparta, y un mapa de la zona del Peloponeso, Grecia y el Mar Egeo, con todas sus islas. En el tablero tenemos que distinguir el tipo de unidades que tenemos. Tenemos los cubitos, que son unidades terrestres, hoplitas, y las maderas largas, que serían barcos, las galeras, las flotas de galeras. Los discos son bases que van a representar una mezcla de apoyos de ciudades-estado que están apoyando a nuestra facción, con bases navales, con abastecimiento. Es un conjunto de todo, un poco abstracto, un poco, digamos, un conjunto de todo ello. Y tenemos también un par de fichas especiales, ¿vale? Tenemos esta ficha de aquí, que es una ficha especial espartana, que representaría a los 300, una unidad, digamos, de élite espartana. Y unas curiosas fichas que tenemos aquí, que son fichas de traición, que son como apoyos o complots que se están desarrollando a favor de uno o de otro, y que nos van a ayudar luego en las acciones. En el tablero político tenemos una serie de asuntos, de temas que podemos sacar a debate en la asamblea de cada uno de los 2 contendientes, de Esparta y de Atenas, que además vemos que están divididos en 2 zonas. Tenemos, por un lado, en Esparta tenemos la facción Eurypontit y la facción Agiat, que serían las 2 facciones. Y en Atenas tenemos los demagogos y los aristócratas. De manera que aquí tenemos ya los 4 jugadores. Como he dicho en la introducción, vamos a tener 2 facciones, 2 bandos, Esparta y Atenas, Esparta y sus aliados, Atenas y sus aliados, y dentro de cada uno de ellos, cada jugador va a representar una facción, un partido dentro de esos bandos. Es decir, en Atenas tenemos un jugador será los demagogos, otros serán los aristócratas, y en Esparta uno llevará la facción Eurypontit y el otro la facción Agiat. Y cada jugador gana individualmente, aunque es necesario conseguir que nuestro bando gane.
¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones de victoria del juego? La condición de victoria del juego va a depender del honor. El honor lo vamos a marcar con estos puntos de aquí. En este escenario empiezan en 10 puntos todos los jugadores. Y el jugador que va a ganar la partida va a ser el jugador que tenga más honor del bando que en conjunto tenga más honor. Es decir, vamos a sumar el honor de los dos jugadores, la puntuación de honor, sumada. Y la suma del honor de los dos jugadores de un bando que dé más va a determinar qué bando va a ganar. Y dentro de ese bando el jugador vencedor de la partida va a ser el que tenga más honor. Esto va a hacer que nos interese que nuestra alianza sea la que tenga más honor, porque si no, no podremos ganar. Pero claro, dentro de nuestra alianza nos interesa tener a nosotros más honor que el otro jugador. Y esto va a generar los dos tipos de enfrentamientos que hacen que este juego sea tan especial. Que es, por un lado, la lucha interior contra el otro jugador de nuestra alianza, y por otro lado, la lucha común con ese otro jugador contra la otra alianza. Y esto pues va a generar unos situaciones interesantes, ¿vale? Como vamos a ver. Bueno, ¿cómo empieza el juego? El juego, la primera fase que hay es una fase que se llama fase de Aristófanes, que se van a utilizar estas cartas de aquí. Estas son una especie de cartas de eventos que van a determinar algunas cosas, digamos, algunos factores que no están... van a poner en juego algunos factores que no están determinados por los propios jugadores. Sacaríamos una carta y esta carta nos va a determinar varias cosas. Nos va a determinar si se ponen en juego algunos temas especiales y dónde se ponen. Por ejemplo, en este caso nos dice que Atenas tendría que sacar un tema de liga y Esparta también uno de liga. Y se pondrían en la facción controladora. Bien, en este tablero, en el tablero político, siempre va a haber una facción que se llama la facción controladora, que le va a determinar esta fichita de aquí, ¿vale? Esta fichita determina qué facciones. En este caso son los Agiat y los aristócratas. La facción controladora es la que, podríamos decir, está dominando en esos momentos la asamblea espartana. Y eso le va a dar unas ciertas ventajas. A veces las cartas de Aristófanes favorecen a la facción controladora y a veces favorecen a la facción que no es la facción controladora. Y también en esta carta de Aristófanes a veces nos van a dependiendo de la carta que sea, hay algunas que lo hacen y otras que no, nos van a marcar una decisión que tenemos digamos, que la asamblea nos obliga a hacer. En este caso, pues la asamblea nos obliga a tomar cartas en el asunto, en varios asuntos, ¿vale? En Naupactus y en Aetolia. En Naupactus para Atenas, que lo marcaríamos con esta ficha de aquí, ¿vale? Y en Aetolia para Esparta, que lo marcaríamos con esta ficha de aquí. Nos va a obligar a tener tropas o tener bases y va a generar probablemente un conflicto. A veces son en sitios distintos, a veces van a ser en el mismo sitio. Bueno, esa es la primera fase, digamos una especie de fase de un evento, ¿vale? Un evento o unos factores que no dependen de los jugadores. Una vez completada la fase de Aristófanes, comenzaría la fase de asamblea, que es donde vamos a realizar el enfrentamiento entre las dos facciones de una misma alianza. Esta fase se va a realizar simultáneamente, la van a realizar los jugadores espartanos y los atenienses simultáneamente. Y de hecho es incluso conveniente que cada uno no se fije demasiado en lo que hacen los otros, aunque es complicado abstraerse. Bien, lo primero que haríamos sería repartir cartas. Cada una de las facciones, las alianzas, tiene un mazo de cartas. Voy a quitar estas de aquí. Por ejemplo, los espartanos pues tienen este mazo, ¿vale? El mazo de cartas de Esparta. Cada uno de los jugadores tiene una carta propia, que es digamos, el líder de la facción, los reyes en este caso, ¿vale? El rey Agiat y el rey Hieropont. Y se repartirían estas cartas. Las cartas, como veis, tienen una particularidad y es que tienen dos colores, es decir, cuando juguemos con los Hieropontes vamos a leer la parte en naranja y cuando juguemos con los Agiat vamos a leer la parte marrón, ¿vale? Los valores son los mismos, pero pueden cambiar algunos otros datos. Bien, estas cartas las barajaríamos y se repartirían. En principio se reparten 9 cartas.
¿vale? Repartiríamos 9 cartas a cada uno de los jugadores. Y las demás las dejaríamos aparte. Cada uno de los jugadores ahora miraría su mano de cartas y elegiría cuáles, recordando que cada uno mira. En este caso, como son los Europontis, pues miraríamos la parte naranja, que es la que nos interesa. ¿Vale? 3, 6, 9, he repartido una de más, 10. Vale. 9. Y nos fijaríamos en dos cosas. Nos tenemos que fijar primero en los números, el valor, el número que viene arriba en el circulito blanco, y luego cada una de las cartas tiene aquí un tema al que va a sumar un bono. En este caso esta carta suma 3 a diplomacia, pero por ejemplo esta otra pues nos sumaría 2 a militar. Y luego las cartas tienen otro muy importante valor, que es ese numerito que viene en un hexágono. Ese numerito es el número de estrategos que vamos a ganar. Bueno, algunas de las cartas, especialmente las cartas de la facción aristócrata, tienen algún pequeño texto. El texto normalmente no es más que una referencia histórica, que no tiene efecto en el juego, aunque alguna hay que sí cambia porque puede haber más valores aquí. Bueno, elegiríamos de estas cartas, tendríamos que separar 3 al principio de partida. Esas 3 van a formar lo que se llama, en inglés lo llaman entourage, digamos como el entorno del rey, ¿vale? Serían unas cartas que, este es un concepto un poco extraño, es un concepto un poco peculiar. Digamos que son unas cartas que puedes apartar para usar más adelante, en algún momento, o bien puedes decidir no usarlas y entonces podrías quitar cartas. Podrías quitarte, por ejemplo, estos 1, tenemos aquí dos unos y un 2, podemos decir, venga, pues nos los quitamos. Estas cartas se quedarían aparte. Y nos quedaría una mano de 6. En el caso de que ya tuviéramos estas cartas, porque estas cartas las vamos a poder guardar de un turno para otro, en el caso de que ya las tuviéramos guardadas, cuando se nos reparten cartas, se nos repartirían solo 6. ¿Vale? De manera que nosotros vamos a tener 6 más la carta del rey, 7 cartas disponibles al comenzar la fase de asamblea. Y ahora tendríamos que elegir los temas. Como hemos dicho antes, la carta de Aristófanes nos ha puesto 1 en el paso 1 de la facción controladora, de la facción de los Aguiar, que es la facción controladora. Como he dicho antes, cada una de los bandos va a tener una facción controladora, que es la facción que está, digamos, la facción dominante en estos momentos de la asamblea. En este caso son los Aguiat en Esparta. Y se eligen los temas a debatir. Empieza eligiendo la facción controladora. La facción controladora elige un debate y lo pone en el nivel 2 de su lado. Por ejemplo, los Aguiat elegirían y ponen un tema militar en el 2. Luego la otra facción elegiría un tema y lo pondría en el 1 de su lado. Por ejemplo, una diplomacia en el 1. ¿Vale? Estos temas los vamos a elegir un poco sabiendo qué cartas tenemos en la mano. Claro, si tenemos muchas cartas militares, pues nos convendrá sacar temas militares. Si tenemos muchas de liga, pues ligas. Y vamos a verlo un poco por las cartas. Y también por el interés de lo que queramos jugar luego en el tablero, como vais a ver. Una vez escogido la facción controladora 1 en el nivel 2 y la no controladora 1 en el nivel 1, la facción controladora elige otros 3 temas que van a colocarse en el centro. Pongamos, por ejemplo, un militar, una liga y un oráculo. Y la facción no controladora elegiría 2. Supongamos otro militar y, por ejemplo, el ostracismo. Y ese sería el comienzo de la fase donde vamos a debatir. ¿Cómo se va a debatir? Pues se va a debatir de una forma muy sencilla. El jugador, comenzando por la facción controladora, un jugador va a elegir un tema a debatir. Supongamos que elegimos el militar. Y cada jugador va a elegir una carta en secreto y sin decir nada al otro, y esto es especialmente importante, no se puede comentar nada de las cartas con el otro jugador. ¿Por qué? Porque eso puede, si no comentamos, puede suceder que se produzcan bloqueos. Bloqueos, vais a ver cómo se producen. Bueno, cada jugador va a elegir una carta, ¿vale? Como es un tema militar, pues por ejemplo yo elegiría esta y la pondría boca abajo, sin decir nada al otro jugador. Y el otro jugador pues elegiría una. Un militar, por ejemplo, este de aquí. Recordad que este tiene que mirar el lado marrón.
Vamos a ponerlas así todas para que se vean bien. Elegiría una, supongamos que ha separado 3 también para formar su entourage. Y tiene estas. Y vamos a coger una militar, pues por ejemplo esta de aquí militar. ¿Vale? Y la ponemos. Y a la vez las revelaríamos. Veríamos los valores, en este caso este tiene 5 de valor y 2 porque es militar, sumaría un total de 7. Y este de aquí tendría 4 y 2 de militar, 6. De manera que la facción de Europontit es la que ha ganado. La diferencia es de 1. Eso significa que la ficha se va a mover un espacio hacia el lado de la facción, colocándose en el paso número 1. ¿Vale? Y además una cosa muy importante es el número de estrategos, que son el número que sale en el hexágono. Cada jugador cogería, si el tema que ha jugado coincide con el que estaba debatiendo, que en este caso hemos dicho que militar, como las dos son militares, se coincide, cada uno cogería 2 fichas de estas. Estas se llaman fichas de estrategos y son muy importantes porque son las que vamos a utilizar luego en el juego para realizar nuestras acciones. Estas fichas van a ir detrás de nuestra pantalla, cada jugador tiene una pantalla para ocultar los estrategos y los temas que tiene a los otros jugadores. Las colocaríamos detrás de nuestra pantalla, 2 cada uno. Lo vamos a dejar aquí de momento para no ocultarlas en el ejemplo. Y estas cartas se descartarían. Ahora el otro jugador elegiría otro tema. Pongamos por ejemplo una liga, ¿vale? Y ambos jugadores harían de nuevo lo mismo. Elegirían una carta a ser posible con el tema de liga, la jugarían. Por ejemplo, yo no tiene ligas aquí el jugador Europontit no tiene ligas, pues tendría que escoger otra. Pongamos que elige una militar, ¿vale? Y se revelarían. De nuevo, exactamente igual. En este caso tenemos que el jugador Aguiar tiene 4 y 2, 6, porque coincide con el tipo de marcador que estamos jugando, el tipo de tema, serían 6, y en cambio el jugador Europontit solo sumaría 3. La diferencia sería de 3. Este iría al nivel 3, ¿vale? Y además, como el jugador Europontit no ha jugado un tema, una carta con el mismo tema que se está debatiendo, no cogería estrategos. El jugador marrón, el jugador Aguiar, sí cogería 2 estrategos, que es lo que le marca, pero el otro no. Y esto es muy importante, como vais a ver luego. Perdonad que insista un poco en eso, pero es importante el conseguir estrategos. Y va a ser importante para las dos facciones. Bueno, serían jugando todas las cartas así, ¿vale? Podríamos también jugar el rey. Si jugáramos el rey y el otro, en un asunto, y el otro no lo jugara, ¿vale? Supongamos este caso. En ese caso podríamos decidir añadir una carta de las que hemos dejado separadas. Para esto sirven estas cartas. Podemos añadir una, la añadiríamos al azar y solo añadiríamos el número de arriba. O bien podemos decir, como por ejemplo en este caso hemos puesto valores bajos, son cartas de poco valor, las podríamos dejar ahí apartadas y hemos de alguna forma quitado algunas cartas malas, ¿vale? Entonces eso es para lo que sirve el entourage, ¿vale? Digamos, son como los consejeros del rey que en un momento dado nos pueden ayudar, pero solo los vamos a poder jugar si nosotros jugamos el rey, el líder de la facción, y el otro jugador no lo hace. Si los dos lo jugáramos, no podríamos hacer eso. La carta del rey es una carta que vamos a recuperar todos los turnos, ¿vale? La carta del rey además tiene una particularidad, y es que tiene como dos lados. Un lado es preplaga y otro es posplaga. Hay alguna carta de Aristófanes que desencadena una plaga en la que mueren fichas en el tablero, y entonces una vez desencadenada se juega siempre el lado posplaga, y entonces varían los temas, simplemente eso. Bueno, el caso es que jugaríamos las cartas hasta que jugáramos 6 temas. Nos quedaríamos cada uno con una sola carta en la mano. Vamos a suponer que se han jugado ya todos y nos queda una sola carta. Eso significaría que aquí han salido a juego algunos temas. Puede ser el mismo, también puede pasar lo que decíamos antes. Si los dos jugadores sacan el mismo número, pues el efecto, por ejemplo, si sacaran esta ficha militar a debate, pero los dos suman 6, la ficha se queda en medio. Una ficha que se queda en medio significa que no la vamos a poder utilizar luego en el tablero, como vais a ver. Por eso es importante que no se puedan comunicar los jugadores, porque no pueden decir, oye, yo voy a jugar ahora bajito, tú juega alto, y así sacamos la ficha, porque nos va a convenir. No, pueden estar, digamos, bloqueándose los dos, y eso va a ser malo para su bando, para su alianza. Bien, la última carta, simplemente vamos a mirar el número de
el número de estrategos. Y vamos a coger estrategos de estos de aquí abajo. Estos a veces se acaban, los de arriba, y cogeríamos los de abajo. Cogería siempre primero la facción controladora, en este caso es los Aguiat, cogería una ficha, porque es un 1, y cogerían 3 los Europonti. Si no hubiera, pues se fastidia el que coja segundo. Si uno coge muchos y no hay, porque aquí solo hay 5, pues... Y eso es como se desarrollaría la fase de asamblea. A la vez que Esparta lo está haciendo, Atenas también lo había estado haciendo, y se habrían desarrollado pues una serie de temas. Supongamos que el oráculo ha acabado aquí, y este otro militar aquí, y el ostracismo ha quedado en medio, por ejemplo. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto, se va a ver quién es el que está dominando, digamos, la asamblea. ¿Eso cómo se va a ver? Se van a sumar los valores. Cada tema va a valer tantos puntos como el nivel en el que está. En este caso, este se valdría 1, estos valdrían 2 y se valdría 3. Y estos valdrían 1 y este valdría 2. Significa que en este caso los Aguiar sumarían 1 y 2, 4 y 2, 7 y 3, 10 puntos, mientras que los Europonti sumarían 1 y 1, 2 y 2, 4. Una diferencia de 6 puntos. Eso significa que ha dominado la asamblea este jugador, el Aguiat, el que suma más puntos. Y esto va a generar ya las primeras diferencias de honor. El jugador que domina la asamblea gana tantos puntos de honor como la diferencia, pero un máximo de 3. Aunque en este caso la diferencia son 6, el máximo serían 3. En este caso los Aguiat ganarían 3, pero ojo, se los quita a los Europonti, de manera que los Aguiat pasarían de 10 a 13 puntos y los Europonti bajarían hasta 7 puntos. Y en el otro lado pues pasaría igual. Si hay esas diferencias, si hay una diferencia de 1, pues un punto arriba, un punto abajo. Esto hace que durante la fase de asamblea los puntos pasan de una facción a otra, pero no se crean nuevos puntos, ¿vale? También podría cambiar quién es la facción controladora. Si gana, por ejemplo, si hubieran ganado los Europonti, esto se hubiera movido un espacio hacia el lado de los Europonti. Y si ya estuviera en 1 y llegara a este lado, la facción Europonti se convertiría en la facción controladora. También esto puede pasar, hay uno de los temas, el ostracismo en concreto, que el que lo gana se convierte automáticamente en la facción controladora. Entonces es un tema que cuando sale a debate, pues cambia eso. Bien, una vez resuelto esto y asignados los cambios de puntos de honor que haya, estas fichas de aquí se van a convertir, se van a empezar a aplicar los temas. Hay algunos temas que se aplican inmediatamente, por ejemplo los juegos o el ostracismo se aplican inmediatamente, se resuelven, o la guerra y paz, ¿vale? Que luego explicaré un poquito por encima cada uno de los temas qué es lo que hace. Y estos de aquí se van a convertir en estas fichas, ¿vale? Por ejemplo, la facción Aguiar tiene 2 militar, pues estos 2 militares se convertirían en estos 2. Tiene 2 ligas, con lo cual estas 2 ligas se convertirían en estas 2 ligas. Y estos ya los devolveríamos aquí. Y estas fichas son las que vamos a jugar luego en el tablero. Son las que van a representar, estos son los temas que se han tratado y las decisiones que se han tomado en la asamblea, y aquí se van a materializar en acciones concretas. Y por este otro lado tendríamos pues un tema militar, una diplomacia y un oráculo. Aquí hay una regla que produce un cierto equilibrio, y es que si una facción obtiene muchos más temas que la otra, tiene que darle alguno durante esta fase. Supongamos que los Aguiat hubieran sacado 5 temas y los Europonti solo tuvieran 2, pues los Aguiat tendrían que pasarle un tema al que ellos eligieran a los Europonti para que lo usaran. Vale. Estas fichas se van a añadir a las fichas de rumores. Tenemos 2 fichas de rumores que siempre se añaden. Las fichas de rumores no son temas, son simplemente unas fichas que van a servir para despistar, confundir a nuestros rivales. Bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son los diferentes temas que hay. Los diferentes temas los tenemos resumidos aquí en esta hoja de ayuda, en la hoja de ayuda del juego, y los que tenemos son los siguientes. Bueno, hay una serie de temas que son particulares de cada facción, que son en el caso de los espartanos Agoge y Cripteia, que Agoge lo que permite es construir más unidades rápidamente, y Cripteia quitar marcadores de traición de Atenas, y Atenas tiene ciudadanía y colonia. Ciudadanía le va a permitir crear una base,
en un teatro de operaciones. Estos son los teatros, ahora es cuando explico un poco el tablero lo vais a ver, y Colonia le va a permitir construir también una base, ¿vale? Ciudadanía lo que convierte es una base blanca, digamos que son de los aliados de Atenas, en una azul que es ateniense. Y Colonia lo que hace es construir una base blanca. Estas tanto las Agoge, Ciudadanía, Colonia y Cripteia, son de un solo uso. Solo se usan una vez por partida. Una vez usados se eliminan. Y luego están los demás temas que son los comunes que vamos a estar usando cada turno. Tenemos diplomacia. Diplomacia nos va a permitir colocar nuevas fichas de bases, digamos crear alianzas, hacer que ciudades, estados sean aliados nuestros, y también nos va a permitir intentar quitarle alguna al otro jugador. En el caso de que no lo consigamos, vamos a poner marcadores de traición. Los juegos es muy sencilla, tan solo nos va a dar o 3 puntos de honor en el caso de que haya paz, y 3 estrategos extra en el caso de que haya guerra, porque aquí en el juego hay dos estatus. El juego normalmente empieza en paz y se puede declarar la guerra, y ahí es donde entra el tema de guerra y paz, ¿vale? Para que se declare la guerra, pues con que uno de las dos alianzas tenga el marcador de guerra en un nivel de cualquiera de sus facciones, se declararía la guerra. Es decir, la guerra se declara de manera unilateral. Uno le declara la guerra al otro y el otro, pues estás en guerra, lo quieras o no lo quieras. En cambio, la paz, para que se firme una paz, el asunto de guerra y paz tiene que triunfar en las dos alianzas a la vez. No se puede quedar en el medio, ¿vale? Y en ese caso se firmaría una paz, ¿vale? La paz lo que tiene es que produce al jugador que lo ha conseguido, digamos que lo tiene, le da 10 puntos de honor. Entonces es un tema que puede ser muy rentable en cuestión de honor. Bien, eso es la guerra y la paz. Entonces puede estar en guerra o puede estar en paz, digamos el juego. Y eso tiene su importancia también al final de partida, cómo se ve el final de partida. ¿Por qué? Pues porque en el escenario que dura de 1 a 5 turnos, la partida acaba o en el quinto turno o cuando hay paz en el tercer, cuarto o quinto turno. En el momento que haya paz en el tercer, cuarto o quinto turno, se acaba la partida. Y en el escenario de 10 turnos, igual, cuando es el turno 7, 8 o 9, 7, 8, 9, si hay paz, se acaba la partida. De manera que la paz también es una forma de forzar el fin de partida, que le puede convenir a algún jugador. Lo que pasa es que, como tienen que hacerlo los dos a la vez, pues no sé cómo se desarrollará eso, y es una de las cosas interesantes que tiene el juego. Bueno, decíamos, la diplomacia nos va a permitir, digamos, colocar colonias o marcadores de estrategos. Los juegos, que nos da honor o nos da estrategos. Liga es para construir bases y para reforzar tropas, pero tiene una cosa importante, y es que para poder usar una liga necesitamos tener tropas propias en ese sitio. Mientras que con diplomacia lo podemos hacer donde no tenemos nadie, o hay solo enemigos, en liga necesitamos que haya tropas nuestras propias. Tenemos que haber movido tropas a esa zona antes. ¿Cómo las vamos a mover? Pues con Military. Military es la que nos permite mover nuestras tropas por el tablero, y además es la que va a generar los combates. También nos va a permitir hacerle raids al contrario y quitarle estrategos y ganar honor militar. Luego tenemos oráculo. El oráculo nos permite ganar honor, o nos permite también quitar alguna ficha del contrario, o colocar fichas de traición, ¿vale? Digamos, tenemos 3 opciones distintas. El ostracismo, ya lo he dicho antes, lo que nos va a dar es la facción controladora cuando lo ganemos, y nos va a hacer ganar honor y perder honor al otro jugador. Y guerra y paz lo acabo de explicar, ¿vale? Esos son muy por encima, los detalles tienen bastantes cosas, y además las situaciones pueden ser complejas, pero bueno, así en general es un poco lo que hacen los diferentes temas que podemos sacar a juego. Bien, como he dicho, una vez hecho esto, estas fichas se van a convertir, las fichas de temas, en estas. La otra facción haría lo mismo, digamos el otro bando haría lo mismo, y se colocarían detrás de las pantallas. Digamos, supongamos que esto todo aquí es detrás de la pantalla. Vale.
Tenemos aquí la pantalla y todo eso estaría detrás. Luego se determinaría la iniciativa. La iniciativa se determina con estas fichas y es por honor. El jugador que tiene más honor es el primer jugador, el segundo que tiene más honor es el segundo, y así sucesivamente. Y comenzaríamos a colocar estos marcadores en el tablero, comenzando la fase de teatro, que es esta de aquí. En la fase de teatro se van a colocar estas fichas. Empezaría el jugador con mayor honor y colocaría una ficha en el tablero. ¿Cómo se colocan? Pues las fichas se colocan boca abajo y en secreto. Y con una particularidad, y es que las fichas se van a colocar en pilas, de manera que, por ejemplo, supongamos que este coloca la primera ficha, luego coloca, por ejemplo, un jugador ateniense y coloca otra ficha. Se puede poner, si la pone en el mismo sitio, se pone encima, generándose una pila de fichas. Una pila de fichas que después, cuando se resuelvan, una vez que todos los jugadores coloquen todas las fichas que tienen disponibles en el tablero, se van a comenzar a resolver también en el mismo orden. Primero el jugador con más honor va a quitar una ficha de las suyas, luego el siguiente jugador va a quitar una ficha de las suyas y se van a ir resolviendo en ese orden. Pero se van a resolver la de arriba de la pila, es decir, se generan unas pilas LIFO, last in, first out, es decir, la última ficha que hayamos puesto es la primera que vamos a resolver en esa pila. Y esto tiene su importancia porque, por ejemplo, como hemos dicho antes, para colocar una liga, si yo quiero colocar una liga aquí en Macedonia, como he dicho, la liga necesito que haya tropas ahí. Si la liga la tengo que colocar antes que colocar una militar que me permitiría mover allí tropas. ¿Por qué? Porque se van a resolver al revés. Se resolvería primero la militar, que me va a permitir mover tropas, y una vez que tenga allí tropas, se va a resolver la liga. Si lo hiciera al revés, pues no podría resolver la liga, porque no tengo unidades militares allí. ¿Vale? Y además esto va a provocar, el colocar las fichas en pilas, que se produzcan bloqueos de pilas, por ejemplo, y para eso sirven los rumores. Si yo coloco un rumor aquí, hasta que yo no quite esa ficha del rumor, el rumor no hace nada, simplemente la quito y la descarto, pero el ateniense no va a poder jugar la ficha que está abajo. ¿Vale? Y esto va a generar que se van a colocar un montón de fichas, cada jugador colocando uno. Aquí sí podemos hablar o negociar algo con el otro jugador de nuestra alianza, le podemos enseñar la ficha que vamos a poner, porque en este teatro ya somos nosotros, Esparta, contra ellos, Atenas. Mientras que antes eran las facciones peleándose entre ellos, aquí ya somos nosotros contra ellos. Y conviene que tengamos algún tipo de estrategia, porque si no la cosa pues se nos va a complicar bastante. ¿Vale? Y lo único que hay que explicar aquí un poquito es este mare magnum de líneas y de colores que tenemos en el tablero. Hay cuatro colores, digamos, 4 líneas, que son las rutas de movimiento, que son estas de aquí, que representan un poco cómo se mueven. Básicamente, la línea azul oscura, esta de aquí, que son todas estas, ¿vale? Lo que va a hacer es que cuando nos movamos por ella, aquí siempre cuando te mueves, tienes que cuenta la casilla de las que estás saliendo, el teatro del que estás saliendo, ¿vale? Si yo estoy saliendo de aquí, es este teatro el que cuenta. Pero cuando yo me muevo, por ejemplo, si tuviéramos un militar aquí, supongamos que el espartano ha puesto un militar aquí, lo resuelve, puedo llevar tropas allí. Pues yo podría coger y mover mis tropas hacia allí, ¿vale? Para moverlas van a entrar en juego los marcadores de estrategos, porque cuando yo juegue el militar voy a tener que poner en mi mano un número de fichas de estrategos que voy a gastar, y esas son la cantidad de tropas que voy a poder mover. Además, estos estrategos se van a sumar al combate en el caso de que lo haya. Los otros jugadores también van a tener estrategos en la mano y van a poder jugarlo. Digamos, la regla es un poco más compleja, no voy a entrar en detalles, las reglas son un poco complicadas y conviene leerlas, pero bueno, para que cojáis un poco la idea. Los estrategos se van a gastar, igual que cuando antes he dicho que se hace una acción diplomática, también las posibilidades de que la diplomacia tenga éxito van a depender de los estrategos. Cuanto más estrategos pongas, más éxito puede tener la diplomacia. Las ligas igual, para poder jugar la liga y construir una base, vamos a tener que gastar estrategos. Para que con una liga convertir una base aliada en una nuestra, también vamos a tener que gastar estrategos. De manera, por eso es tan importante, lo que decía en la fase de asamblea, conseguir estrategos. Si no tenemos estrategos suficientes, no vamos a poder hacer cosas en el tablero de teatro. Bueno, entonces, cuando movemos, lo que estaba diciendo, nos podemos bloquear. ¿Cómo? Por ejemplo, en esta ruta se bloquean tantas las unidades de tierra
bloquean a las unidades terrestres. Si el ateniense quisiera mover, por ejemplo, por aquí, estas, digamos, 5 tropas, pues al llegar aquí, como hay 2 amarillas, que son los aliados de los espartanos, estas 2 se quedarían bloqueadas y estas seguirían avanzando, pero como aquí hay 4, terminarían aquí, ya no podrían seguir avanzando, aunque quisiera llegar, por ejemplo, ahí, porque tuviera un militar ahí. Eso hace que, digamos, tengamos que igualar la cantidad de tropas. Y la línea azul nos dice que las tropas de tierra se bloquean por tropas de tierra y las navales por navales. En cambio, en la línea azul más clara, son las unidades navales las que bloquean tanto terrestres como a navales. En la línea azul doble, lo que significa que es una línea solo naval, solo pueden mover a través de ahí unidades navales, no las terrestres. Y al contrario, la marrón doble significa que solo por ahí pueden mover unidades terrestres y no las navales. Y siempre las bloquean pues a terrestres o navales. Y esto va a conformar la forma de moverse por el tablero. También hay estas fichas, estos cubitos o estas cosas aquí pintadas, que significa que para movernos desde el sitio, al salir del sitio, necesitamos tener una base. Al mover tropas de infantería, cubitos, desde Corcira a Sicilia, pues necesitamos tener una base propia en Corcira, ¿vale? Y es un poco cómo funciona el tablero. Luego los combates se van a hacer de una manera bastante sencilla. Vamos a sumar los estrategos que tengamos, los estrategos que han puesto los otros, porque cuando hay un combate, todos los jugadores pueden poner estrategos, y se ponen la mano, cerrados en la mano, y se añaden, y se suma el valor de las tropas. Una cosa importante es que los cubos, las tropas de tierra espartanas tienen un valor de 2 de combate, y los atenienses navales también valen 2 de combate, y todas las demás valen 1 solo. Es decir, los atenienses son muy fuertes en el mar, y los espartanos son muy fuertes en tierra. Y además, hay una cosa muy importante en los teatros, que es el color del teatro. Este teatro, como veis, es un cuadrado de color marrón. Este es de color azul. Este es marrón, este es azul, 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 azul. Significa que los teatros azules son teatros marítimos y los marrones son teatros terrestres. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en los teatros se va a pelear primero la batalla del tipo de teatro, es decir, en los azules primero se va a pelear una batalla naval y en los terrestres primero una terrestre, y el que gane decide si quiere que haya o no el otro tipo de batalla. Puede haber los dos tipos de batalla. Aquí podría haber una batalla, si me tira el ateniense aquí unos barcos, podría haber primero una batalla terrestre y luego una batalla naval. Pero claro, va a decidir el que gana la batalla del tipo de teatro. Eso hace que aunque metamos espartanos en Atenas, nunca vamos a poder atacar a los espartanos en tierra mientras no derrotemos, digo, a los atenienses en tierra, mientras no derrotemos a los atenienses en mar, cosa que va a ser muy difícil. Y al revés, aunque Atenas meta flotas en Esparta, mientras no gane una batalla terrestre a los espartanos, cosa muy difícil, no va a poder tener una batalla naval. Y eso representa la fuerza que tenían, digamos, cuáles eran las fuerzas de cada una de las ligas. Los espartanos eran mucho mejor en tierra y los atenienses lo eran en mar. Y eso va a hacer también que una de las cosas que podemos hacer con las fichas militares cobre mucha importancia, y que son los raids. Nosotros con la mera presencia de tropas, aunque no podamos atacar y hacer una batalla, sí podemos poder hacer un raid. Los raids lo que hacen es que le van a quitar estrategos al otro jugador, ¿vale? Y nos van a dar puntos de honor, lo cual es muy importante también, ¿vale? Las batallas también nos van a dar puntos de honor. Además, en las batallas gana honor, digamos, toda la facción, gana más honor en la facción que ha jugado la ficha, pero el otro jugador gana la mitad de honor, y en cambio la otra facción lo pierde. También aquí es importante qué facción es la controladora, porque la facción controladora es la que va a poder oponerse utilizando sus estrategos propios a las acciones del otro jugador. Por ejemplo, en una diplomacia, el jugador que realiza la diplomacia va a jugar estrategos y la facción controladora del bando contrario va a poder oponerse con sus estrategos. Y eso es un poco cómo se desarrolla el juego en la fase de teatro. Contado muy por encima, hay que cada una de los temas tiene unos usos diferentes y cómo se combina, pero el juego da para muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que
que no es evidente al principio es que tú puedes colocar una ficha militar en un sitio donde no tienes intención de llegar, porque lo que quieres es mover. Tú a la hora de mover, puedes mover, digamos, en la dirección que quieras. Tú podrías colocar aquí, Esparta podría colocar una ficha militar en Ionia y decir, voy a intentar llegar a Ionia. Jugaría a sus estrategos, supongamos que juega a 3 estrategos, quiere decir que puede mover 3 fichas, y digo, muevo 3, muevo esta aquí, ¡ay! Que se queda bloqueado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Por aquí ya no podría continuar, ¿por qué? Porque es una ruta naval y me bloquean los barcos, con lo cual me bloquearían estos barcos de aquí, ¿vale? Entonces, si Atenas, como suele tener, tiene una flota muy poderosa aquí, nos dejaría bloqueados. Pero al ponerla, aunque ponga la ficha allí, puedo llevar tropas aquí. O podría intentar mover por aquí. Digo, no, voy allí, pero muevo por aquí. Entonces llego aquí. Hay dos cubos aquí, pues se bloquearían. Bueno, aunque ya tengo 2, no se bloquearían. Digamos, podría ir moviendo y a lo mejor dejar los cubos ahí, porque voy moviendo siguiendo esta ruta. Aquí ya están cubiertos, estos 4 cubren a estos 4, estos 2 cubren a estos 2, pero estos se quedan aquí. Y este otro llegaría hasta aquí, siguiendo esta ruta. Aunque la ficha la haya puesto aquí. Entonces esto hay que ver un poco a la hora de jugar. La primera partida no es tan evidente, pero luego lo vas viendo cómo se puede mover. Las tropas las puedes mover no necesariamente para atacar. Vista la fase de teatro y la fase de asamblea, hemos visto la parte más importante del juego, las fases que nos va a llevar más tiempo, sobre todo la fase de teatro. Después de estas fases vendrían la fase final de turno, que primero viene una fase de determinación de victoria, a ver si alguno de los jugadores ha ganado, si cumple las condiciones de victoria, si es el turno final o es un turno de paz, si son los últimos, como he explicado antes, que pueden, si hay paz en los últimos turnos, se acaba la partida, de hecho. También hay una victoria automática si es conquistada la capital del otro jugador, es decir, si Atenas conquista Esparta o si Esparta conquista Atenas, también es victoria automática para esa alianza, o si uno de los jugadores triplica en puntos de honor a cualquiera de los jugadores de la otra alianza. Es una situación que puede ocurrir, aunque probablemente es complicada, pero eso también sería una victoria automática para ese jugador. Después de eso vendría una fase de mantenimiento en la que las tropas que tenemos, las fichas que tenemos, van a depender del número de bases que tengamos en juego. Cada base nos va a dar 4 puntos de mantenimiento, cada ficha de tierra cuesta 1 punto de mantenimiento y cada ficha naval cuesta 2 puntos de mantenimiento. Si tuviéramos fichas sobrantes, pues habría que eliminarlas. Después hay una fase de redespliegue en la cual las tropas deben volver a las bases. Las tropas atenienses y de la liga aliada de los atenienses pueden volver a las bases de cualquiera de ellos, tanto las de la liga como las de Atenas. Y cada base puede mantener hasta 15 puntos de tropas, teniendo el valor que he dicho antes. Las flotas cuestan 2 puntos y las tropas de tierra, las hoplitas, cuestan 1 punto. Pero en cambio los espartanos deben volver a bases espartanas y las de la Liga Aliada de Esparta deben volver a bases de la Liga Aliada de Esparta. Esto hace que de nuevo Esparta tiene más dificultad en poder desplegar y poder mantener sus tropas. Una vez hecho este redespliegue, que además nos va a obligar a que no podemos digamos, dejar tropas acantonadas en lugares donde no tenemos bases, simula un poco el regreso en invierno a las bases que ocurría durante la antigüedad. Y una vez hecho esto, vendría una fase de donde se cumplirían los requisitos si ha habido una voluntad de la asamblea, que hemos visto en la fase de Aristófanes. Algunas cartas tienen como una especie de evento que llama voluntad de asamblea, que nos obliga a tomar o a poner bases o a colocar fichas de tropas en algún sitio concreto. Se resolvería aquí y ese sería el fin de turno. Si el evento ese que hemos dicho de la voluntad de asamblea va a dar o va a quitar puntos de honor, como hacen casi todas las acciones en el juego, y vendría el fin de turno. Si fuese el último turno de juego, además habría unos puntos de honor que se ganarían. Para empezar, la facción controladora de cada bando en el turno de final de partida va a ganar 5 puntos de honor.
Y luego vamos a sumar la cantidad de bases que tiene cada alianza. Y cada base nos va a dar 3 puntos de honor. Esos puntos de honor se van a repartir por igual entre las dos facciones de una misma alianza. Por ejemplo, si Esparta tuviera pues 6 bases, serían 18 puntos de honor, 9 para cada jugador. Si el número de puntos de honor es impar, el punto extra lo gana la facción controladora. Atenas y Esparta miran sus bases y después se mira qué número de teatros controla cada jugador. El jugador que controla un teatro es aquel que solo él tiene tropas o bases en ese teatro. Si hay de las dos alianzas, nadie controla el teatro. Cada teatro va a puntuar. Para Atenas, cada teatro puntúa 3 puntos de honor. Y para Esparta 6. Y de nuevo los puntos que se consigan se van a repartir por igual entre las dos facciones. Si el número es impar, el punto extra de nuevo lo va a ganar la facción controladora. Y eso sería el final de partida. Se miraría qué jugador... Primero se miraría, no qué jugador. Primero se miraría qué alianza es la que tiene más puntos de honor en conjunto, sumando el honor de ambos jugadores de esa misma alianza. Y esa alianza sería la ganadora. Y dentro de esa alianza el jugador ganador es el que tenga más honor. Y eso es como se determina la victoria. Como habéis visto, Pericles es un juego distinto. Es un juego que tiene mecánicas que hemos visto algunas similares en algún juego, por ejemplo en el anterior juego de Mark Herman para GMT, el Churchill. La fase de asamblea del Pericles es claramente heredera del Churchill, aunque hay grandes diferencias. En Churchill, al ser 3 jugadores, se juegan también las cartas al descubierto y se va negociando con ellas. En cambio aquí, al ser solo 2 y hacerse en secreto, pues no existe ese pie para negociación. Además te impide el juego, te impide el poder negociar a propósito para que puedan existir esos bloqueos o esas indecisiones, o esos poca colaboración en ese momento. Y luego tiene una fase de teatro que recuerda más a un wargame, en la cual es la que tienen que colaborar los dos jugadores. Es una fase además que no es evidente en las primeras partidas las cosas que hay que hacer, ni cuáles son los recursos interesantes, cuáles son las acciones, y tenemos que ir descubriéndolas. Y eso, en mi opinión, hace muy interesante al juego precisamente, el ir descubriendo, un juego donde vamos a ir descubriendo en las partidas cosas, vamos a ir aprendiendo a hacer cosas, a cómo desarrollarnos, cómo hacer las cosas en el tablero. Es un juego que la parte más interesante va a ser la interacción entre los 4 jugadores. El hecho de que haya 2 jugadores por alianza, pero solo gane un jugador de los 4 que están jugando, hace que las situaciones que se puedan crear puedan ser distintas a las que hemos visto en otro juego. Es decir, va a haber momentos en los que los apoyos van a fallar, en que va a haber traiciones, en el que va a haber apoyos inesperados. Todo eso va a suceder en el Pericles. Y eso realmente lo hace un juego interesante. Un juego distinto. Y al final, muchas veces, al menos a mí lo que me llama la atención son los juegos distintos, los que me ofrecen sensaciones distintas, situaciones en las que no he jugado, en las que no he sentido, y vas descubriendo cosas. Y esto Pericles desde luego lo ofrece. Yo creo que por eso es un juego que merece la pena, aunque es un juego que no es fácil de entrar en él de principio, no por sus reglas, que no son especialmente complejas, sino probablemente por cómo se desarrolla el juego. Sin ser un juego complicadísimo de todas formas. Bueno, yo, si os interesa un poco el periodo, si os interesa descubrir cosas nuevas, os lo recomiendo. Creo que puede resultar un juego interesante para cualquiera. No le tengáis miedo, no es un juego complicado y adelante con él. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.